En estos momentos daremos inicio a la presentación del libro Geografía del Asombro, organizada por Librería Española Planeta. Participan Adolfo Macías, Leonardo Valencia y Sandra Araya. Le invitamos a ponerse cómodo, recordando que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Ok. Sí, tengo ahí un aviso en el chat que dice pueden comenzar. Supongo que podemos comenzar. Entonces, bueno, muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, Sandra, por participar ahora en el lanzamiento de esta novela Geografía del Asombro. Y no sé, pues en este sentido, si tal vez tú te animas, Leonardo, a hacer la primera parte, a presentar la novela desde tu punto de vista y luego vamos como hilando una conversación libremente. ¿Está bien que empecemos así? Sí, sí, Ok. perfecto, perfecto, Adolfo. Gracias, buenas noches, Adolfo, buenas noches, Sandra, y a a todo el público de la Feria del Libro de Quito para este diálogo con Adolfo sobre su novela Geografía del Asombro, esta novela de aquí. Bueno, yo brevemente, siempre es complicado hablar de una novela sin revelar la novela, entonces sin quitarle ese elemento de suspenso, intriga, que es el placer de los lectores también cuando leen novelas, ¿no? Pero sí hay un detonante inicial que yo quisiera señalar y que tiene que ver con antes de esta novela. Es decir, para quienes no conocen a Adolfo, Adolfo Macías es un escritor ecuatoriano, nacido en 1960, que tiene ya una larga trayectoria en narrativa. Ha publicado también algunos poemas, pero básicamente ha trabajado en cuento y ha trabajado en novela, ¿no? Y señalo esto porque creo que Geografía del Asombro, de alguna manera, está señalando hitos cada vez más altos en la novelística de Adolfo, ¿no? Antes a esta novela, anterior a esta novela, Adolfo había publicado esta otra novela aquí, El Mitómano, que es una deliciosa novela, que curiosamente tiene algunos nexos con esta. Pero bueno, digo esto de aquí porque creo que va a ser interesante hablar de la obra de Adolfo, que de alguna manera Geografía de Asombro va a ser un buen nexo, ¿no? Pero hay un detonante adicional, es que esta novela parte o está inspirada o tuvo ella un detonante en el terrible terremoto que hubo en Ecuador en abril del 2016, que básicamente sacudió la zona de Manabí, la provincia de Manabí, ¿no? Que fue una tragedia en Ecuador. Y esto está en la novela. De hecho, la novela arranca días después de ocurrido el terremoto, ¿no? Y eso de alguna manera como que abre una serie de historias sumamente interesantes en el cual el arte tiene un peso muy importante, concretamente la música, pero también el arte de relatar. Yo creo que eso podemos hablarlo más adelante también con Sandra eh, y hacerle algunas preguntas a Adolfo. Yo básicamente un poco señalaría esto como detonante. No sé, Sandra, si tú quieres añadir algo más al respecto. Sí, hola Adolfo, hola Leonardo, hola a todos quienes nos están escuchando. Quisiera conectar contigo sobre todo con la cuestión del escenario, plantear desde este momento que la ciudad en la que se narra Geografía del Asombro es precisamente un territorio no solo para el asombro, sino también para esta especie de sobrecogimiento. Estamos hablando de una ciudad que en los primeros momentos de la novela queda en ruinas y
hay una cita que me gusta muchísimo, hay una frase mucho más adelante que dice, no en vano la ciudad dejaba sus huellas en las facciones de sus hijos. Entonces, si nos atenemos al título de la novela, a cómo comienza en este paisaje devastado, creo que por ahí podemos establecer ya un terreno para la conversación, una ciudad que está devastada por causas naturales y que a su vez se refleja en los rostros y en las personalidades de sus habitantes, que son hombres y mujeres en ruinas, tratando de reconstruirse y cuya única salida es el escape de la locura, puede ser. Sí, me parece como interesante ahorita en este punto como hacer una pequeña reseña que es como cuál es el planteamiento de la novela para crear un espacio de entendimiento con las personas que nos escuchan, en la que justamente en esta ciudad que queda desolada por un terremoto, digamos, se surge la historia, ¿no? Básicamente la novela se centra inicialmente en la historia de una familia, ¿no? Que es un compositor de música clásica, que es, digamos, director de una orquesta sinfónica en esta pequeña ciudad junto al mar, y sus dos hijos. Él es viudo y de alguna manera la historia de la muerte de esta madre en circunstancias que de alguna manera generan resentimiento al interior de la familia porque son como problemáticas, por decirlo así, pues no se sabe cuál es la causa exacta de esta muerte, carga a esta familia como un duelo. Entonces, de alguna manera es como el duelo de esta familia estaría como organizando el inicio de la novela, pero luego se va expandiendo, ¿no? Se va expandiendo y abarca cada vez a más personajes secundarios que se van volviendo principales y mi intención era que la ciudad sea la protagonista en un momento dado, es decir, involucrar a toda una sociedad al interior de la novela y en ese sentido finalmente, aunque al inicio yo pensé que el hijo del compositor, Damián Baas, que es un chico que está en un psiquiátrico cuando llega el terremoto, el que tiene una afección mental particular, ¿no? Que es la de creer que está muerto, que es un tipo de psicosis delirante, digamos, que existe, llamada síndrome de Cotard, iba a ser mi protagonista. Cuando comencé la novela, yo estaba interesado en que ese sea el protagonista. Y luego cedí un poquito el espacio a otros personajes y luego cada uno fue como tomando alternativamente el centro y de golpe descubrí que tenía 9 protagonistas y que todos tenían la misma importancia, ¿no? Y me di cuenta que en realidad la ciudad era la que estaba tomando el protagonismo. Y de golpe comencé a escribir sobre la ciudad como si la ciudad tuviera un alma y una personalidad y una historia psicológica que marcara, como dices tú, Sandra, que marcara las vidas internas de todos sus habitantes. Y cuando llegué a ese punto dije, bueno, ok, era primera vez que digamos que yo hacía una novela que se saliera estrictamente del campo de la novela psicológica, centrada en un protagonista. Y de pronto puse a la ciudad al centro. Dije, bueno, es el alma de la ciudad la protagonista. Y luego encontré que al interior de este relato social de esta ciudad había un personaje que comunicaba al alma de la ciudad con sus mitos más profundos, ¿no? A través del terremoto. Entonces descubrí que después de este nivel social había otro nivel más profundo que podríamos llamar el nivel mítico de la novela. Y descubrí eso estando yo en baños así, metido en un sauna, y de golpe vi digamos, el trasfondo mítico de la novela, y me salí corriendo y me metí durante 6, 8 horas en el cuarto del hotel, y generé un personaje que se llama Johnny Salango, y hice que hilvanara toda la novela, y que fuera el responsable de consolidar el nivel mítico de la novela, y de golpe se organizó la novela como un todo, y la vi en esos 3 niveles. Entonces esa fue un poco como la visión que organizó la novela finalmente, ¿no? Esto tomando en cuenta la intervención, Sandra. Ahora, Adolfo, aprovechando que estás contando esto y que ya hablaste de Johnny Salango, de hecho la novela arranca con Johnny Salango, hay algo bien curioso que sí podemos contar a los lectores, ¿no?
al público. Y es que la novela arranca con Johnny Salango, que es un hombre que se ve abocado a ir a la calle, es un artista de la calle, que le ocurre algo curioso, ¿no? Es que de pronto, a raíz del terremoto, obviamente las casas se desmoronan, las cosas quedan expuestas en la calle y de pronto empiezan a aparecer una serie de fotos familiares. Los niños empiezan a recoger las fotos, él creo que les encarga recoger las fotos y él empieza a hacer como una exposición de estas fotos. Y ahí ocurre una cosa curiosa que tiene que ver con ese nivel mítico del que hablas, ¿no? Es que estas fotos, la gente que vive empieza a encontrar fotos de sus familiares, inclusive viene Antonio Vázquez, este director de orquesta, y encuentran estas fotos, ¿no? O sea, los personajes empiezan a ver sus fotos y eso refleja de alguna manera, son fotos del pasado, fotos de abuelos, de antepasados, donde se encuentran ellos retratados. Es decir, que toda esta multiplicidad de personajes que tú estás desplegando en la novela también tiene que ver con una multiplicidad del pasado que de alguna manera se repite. Es como una obsesión que Johnny Salango evidencia, o mejor dicho, que el terremoto abre para mostrar una fisura en la realidad de esta ciudad, ¿no? Sí, justamente es esta la repetición, ¿no? Como que en realidad el mito que organiza es el mito del retorno, ¿no? El mito del eterno retorno es como que si volvieran los mismos a vivir, son las mismas, de alguna manera es como una pequeña ciudad en la cual se tejen y se vuelven a tejer siempre las mismas historias que tienen que ver con la usurpación, con la marginación, con la explotación y la corrupción, y esas historias estuvieran tejidas ya durante 7 generaciones y pasadas cierto número de generaciones caen en el olvido estas historias y vuelven a ser creadas de nuevo. Y de pronto hay un personaje que es una persona muy obsesiva, un artista que de alguna manera también cae en una especie de locura religiosa extraña, ¿no? En la cual él logra como de alguna manera descubrir un secreto. En este sentido es como un personaje medio Lovecraftiano que está descubriendo una dimensión oculta en la vida de la ciudad, en la cual descubre algo pavoroso, ¿no? Que es que todas estas personas que están aquí en la calle ahora son réplicas de los que murieron hace 3, 5, 7 generaciones atrás y que los muertos retornan a hacer las mismas cosas que siempre hicieron y que son las cosas que hace la gente de esa ciudad, que son básicamente discriminar, aprovechar, usurpar, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay ahí esta especie de fisura hacia el misterio, ¿no? En este nivel mítico con este personaje, Johnny Salango, que está basado en un personaje real, ¿no? Que es un artista que no tiene nada que ver con Johnny Salango, pero que es una persona que se le dio por recoger fotografías que salieron de las ruinas del terremoto de Manta y que pagaba algunos centavos a los niños para que corran por ahí, vayan trayéndole a él todas las fotografías que encontraran. Y él las recopiló, ¿no? Y él, en un momento dado, yo escribí un documental sobre el terremoto de Manabí y me vi todas las entrevistas y a un montón de personajes para poder editar el documental, ¿no? Junto con otros colaboradores. Y ahí tuve la suerte como digamos, de conocer a este personaje y que me sirvió como de referencia para crear al personaje de mi novela, ¿no? Ahora, tú hablas de mitos y hay un estrato mítico en la novela, es verdad, pero tú eres una persona que no mitifica, por ejemplo, el proceso creativo. Y te lo digo porque podríamos compartir al público una anécdota, ¿no? Tú me pasaste la novela cuando todavía estaba en manuscrito y la figura de Johnny Salango no estaba ahí. Eso lo colocaste hacia el final. Es decir, es todo un proceso ese de descubrimiento de una novela. Yo creo que es interesante conocer esto porque tú eres una persona muy generosa para hablar sobre tus procesos de escritura, cómo se dieron, ya nos has revelado algo respecto a Damián Vaz, y este personaje llegó. O sea, hay un conocimiento gradual en la novela, ¿no? Tú lo manejas, poco a poco vas descubriendo y se vuelve una aventura para ti, ¿no? Sí, digamos, no, bueno, en general, igual en esta novela como en las otras, no tengo un plan, no es la ejecución de un plan de novela, no tengo nunca un plan de novela, sino que básicamente tengo una escena que no es un cuento, sino que es una escena que requiere un antes y un después y que es tan poderosa y tan sugestiva como para moverme a escribir una novela. Es decir, tengo un personaje
que está en una situación, en este caso era, y generalmente ese punto de partida termina siendo un capítulo de la novela, ¿no? En este caso era un capítulo de Damián Bas, cuando la hermana lo saca del psiquiátrico y se lo lleva a cobrar la lotería, es decir, el imaginar a un, digamos, a una persona que está en una especie de delirio místico y religioso, ¿no? Fuera de contacto con el mundo pragmático, ¿no? De la ciudad, ¿no? Y imaginar que a esta persona que está en este estado de delirio místico, ¿no? Que vive solo en el presente, en un estado de arrobación casi, digamos, religiosa, es usado para un negociado, para enviarlo a cobrar una plata de un negociado, de algo así. Era como una situación que requería una explicación y que iba a tener consecuencias, que no sabía ni cuáles eran, ni cómo se había llegado a esa escena, ni a dónde conducía. Entonces yo escribí la escena y luego alrededor de esa escena construí la novela, hacia alrededor de la escena. Y siempre me pasa eso, es como que creo una escena que está por... la tercera parte del relato siempre está de la mitad un poco antes, que es como una escena que dispara la intriga, pero ya está a mitad del camino, digamos. Es una escena que viene, no sé de dónde viene y no sé a dónde va a llevar, y luego comienzo a escribir hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante, y voy descubriendo, porque a mí me gusta como escribir para leer, es decir, escribir para ver, para encontrar la historia que estoy escribiendo. No la tengo prevista, sino que la voy encontrando. Y esto es mucho más estimulante. Ahora, a medida que eso se va organizando, ya comienzo a pensar, comienzo a hilvanar. Y claro, en un momento dado la historia estaba como extraviada, no sabía dónde iba y tuve que ya entrar a otro terreno, que era ya decir la arquitectura de la novela. A ver, vamos ahora sí a entender perfectamente de qué se trata esto y cómo está organizado. Y en ese momento es como que ya emerge un plan de novela que me sirve para reescribir lo que esté escrito y terminar de escribir lo que falta. Entonces en ese momento corto, pulo, mejoro, desarrollo, omito y armo ya una historia. Pero esa historia que quiero contar casi al final la descubro, ¿no? Es como que al final, ya casi al final de la novela entiendo qué es lo que estoy escribiendo, ¿no? De alguna manera es así. Me gusta que sea así porque hace que haya una enorme excitación en el acto de escribir. Estás con el micrófono apagado, Sandra. Sí, ya me di cuenta. Adolfo, me parece súper chévere que haya contado Leonardo esta anécdota sobre la primera lectura que tuvo sobre tu novela y que ahí no aparecía todavía Salango. Salango, claro, aparece en las primeras páginas de la novela y después no se vuelve a saber de él sino muy tangencialmente. Es un poco este personaje que se utiliza en la literatura, el loco del pueblo, el bufón del pueblo. Hay una escena en la que Rojo se va a bañar al mar y lo ve de lejos a Salango y lo evita, obviamente, porque por más que lo haya conocido en la infancia, en la juventud, hayan sido cercanos, se pueden burlar de él, pertenecen a otra clase ahora, son dos tipos distintos. Y eso que a su vez, no solo Salango es un tipo que está, digamos, fuera de su centro, que ve otra salida, porque todos los personajes de Geografía del Asombro, de cierta manera, están viendo otra realidad, como proyecciones, como deseos, como búsquedas. Hablabas ahorita acerca de Damián Bas y de cómo una persona que tiene un trastorno mental y que está en medio de un arrobo religioso, puede funcionar en una situación tan mundana, digámoslo así, como cobrar algo que no es muy, muy lícito, muy, muy limpio. Y tú pensarías, este es no sé, el loco, el beato del pueblo, el que tal vez tiene, pero después te das cuenta de que quien tiene la clave realmente de lo que sucede en este pequeño pueblo, que no se dice cuál es, pero que adivino más o menos qué ciudad puede ser, es Johnny Salango, que es un poco como el personaje de Tom Waits en la película de Jim Jarmusch de los zombies, que es un personaje que es un indigente y que sin embargo es el único que sabe qué es lo que realmente está pasando. Nadie, todos los que viven en sus casas muy seguros, los que tienen
una proyección del futuro, un pasado bien asentado, saben lo que está sucediendo, por qué los muertos están saliendo de las tumbas, pero este personaje sí, interpretado por Tom Waits, es el único que se salva. Y al final Salango es el que tiene muy claro qué es lo que está sucediendo en este puerto. Entonces, ahora hablabas acerca de del proceso de armazón, de armar tu novela. Johnny Salango al final elegiste precisamente porque a mí me gustó mucho el principio y el final, fueron como un par de ganchitos, como colgar, no sé, una pintura, algo muy preciso, en el cual uno se hace la big picture, como dirían los gringos, la escena final, es decir, esto es como los 100 años de soledad a los que ciertas estirpes están siempre condenados. Sí, justo surgió al final. Tenía una novela que era como a la que le faltaba algo. Era una novela que no terminaba de encontrarse a sí misma como totalidad, no terminaba de cerrarse. Y esto generaba en mí una especie de desazón, de inquietud profunda. Estuve como un par de meses muy desorientado respecto a eso. Y cuando me vino esta especie como de estado de iluminación por un instante y visualicé la novela y entendí que lo que le faltaba era el sustrato mítico que organizaba a los acontecimientos de la ciudad, y vi ese mito, entendí el mito este del retorno de los muertos. Entonces decidí crear este artista indigente, que es como el loco visionario que entiende lo que está pasando cuando todos están dormidos sin darse cuenta, en realidad, de esto, de algo, de esta verdad ominosa, que es que todos los vivos en realidad están muertos y están repitiendo las historias de sus muertos, y que el mundo es esta especie de enorme sepulcro en el que todos están juntos, digamos, ¿no? Esta confusión entre la vida y la muerte, que los que se creen vivos en realidad ya están muertos, y este estado, entonces crear este personaje fue mi manera de encarnar el mito, es decir, encarné el mito en este personaje, y luego la novela, que era como retazos de tela, este personaje pasó a ser como la aguja y el hilo que cogió esos retazos de tela y los organizó y les dio la forma definitiva de una novela. Es decir, este personaje pasó a ser como el personaje que cose a la novela. Curiosamente, ¿no? Si tú lo ves, al personaje cuando aparece está cosiendo a la novela, armándola como un todo, sin ser uno de los personajes más importantes en principio. Siendo un personaje secundario, finalmente termina siendo un personaje protagónico muy importante en sus escasas apariciones, porque está hilvanándolo todo, organizándolo todo, y está dando el insight al lector más profundo, ¿no? Sobre el mundo, el alma de la ciudad, diría yo, ¿no? En la que acontecen todos estos personajes. Ese es un poco lo que... Y eso lo resolviste en Baños, ¿no? Estabas en las aguas termales y se te ocurrió ahí la idea, ¿no? Sí, justo en ese instante, y por suerte hubo un tema de que la familia que estaba allí en Baños le dio ese día por irse a visitar a un pariente que estaba cerca y en el oriente, ¿no? Y que aprovecharon para hacer una visita por un duelo, casualmente, que de la familia, y todos se fueron y me quedé el día entero solo, lo cual fue como una especie como de espacio en el cual pude totalmente concentrarme, y escribí todas las historias de Johnny Salango, las escribí ese día, ¿no? Borrador todito. Y boceté la novela y la organicé, y fue en un día, ¿no? Todo fue como que de golpe cayera en su lugar. Y era un estado de euforia absoluta. Le di a la novela ya. Y entonces el resto ya fue solamente ejecutarlo, ¿no? Pero ya quedó en ese instante quedó todo armado, ¿no? Bueno, ya nos das una lección. Ya saben, chicos, si tienen que resolver una novela, hay que irse a Baños porque esas aguas inspiran, ¿no? Hay una cosa, Adolfo, también que quería señalar. Esta es una novela, y hay que decirlo, es una novela bien dura. Es bien dura, está cargada de pasiones. Nosotros obviamente nos estamos conteniendo para no revelar tantas cosas de la novela, pero es una novela, como digo, dura, terrible, narrada, y eso yo creo que es parte de esta maestría que tú estás logrando con tus novelas. Es una evolución muy interesante a toda tu trayectoria. Yo siempre digo que hay que leer al novelista con la novela con la que llegamos a él, pero hay que mirarlo también hacia atrás.
por ejemplo, hay muchas historias, yo creo que hay cosas que sí podemos contar. Hay unas pasiones muy fuertes. Por ejemplo, las relaciones de pareja. Hay un personaje que es fabuloso, que es un personaje que está ausente de entrada, que es Eloísa, ¿no? Que es la mujer del director de orquesta, y que no está. O sea, es un personaje que está en ausencia, como dice la frase común, o sea, brilla por su ausencia. Y eso también es un logro literario, es decir, un personaje que está porque no está. Eso es increíble, que se ve, llegamos a él a través del amante que ella tiene. Eso también no afecta para el núcleo de historia saberlo, que es un violinista, un joven violinista. Entonces ahí hay una pérdida, hay un luto también por la pérdida de Iván Rojo, que es el violinista, por su amante, ¿no? Pero después también hay unas pasiones muy fuertes en las relaciones de padres e hijos. Y esa es una especie como de constante en tu trabajo. Lo digo porque en El Mitómano también hay algo de esto. El protagonista del Mitómano, Barahona, tiene una tensión particular con su madre. Y aquí el peso de los padres, y concretamente de las madres, hay dos madres que son muy importantes, que es Artemisa, y es el caso también de Eloísa, ¿no? Artemisa sí está presente, ¿no? Entonces, lo que quiero señalar es que, insisto, son pasiones muy, muy fuertes. Hay pasiones de admiración, la que tiene, por ejemplo, el asistente del director de orquesta, Rosalinda, hacia él, que es una pasión como contenida de admiración, ¿no? Y muchas más historias, ¿no? Entonces, la pasión también entre hermanos, en el sentido de cuidar a un hermano, lo que ocurre entre Trinidad y Damián, que opera a un nivel muy interesante, ¿no? Entonces, insisto, es una novela, has logrado algo coral. Ahora cuando estaba comentando Sandra de la referencia cinematográfica, yo me acordaba de otro, Sandra, tú que eres experta en cuestiones de cine, mucho más que yo me acordaba de una película de Robert Altman, Shortcuts, que estaba basada en los cuentos de Raymond Carver, pero ahí ocurre al revés. O sea, Carver escribe historias atomizadas y al final un terremoto un poco como junta todas las historias, ¿no? Aquí es al revés, ¿no? Entonces, claro, obviamente, Adolfo es novelista y ya pensó de entrada, de hecho el terremoto ya pasó, pero era interesante verlo en el sentido de que hay como un cortocircuito de un montón de historias pasionales y que tienen que ver con este desencanto social, este desencanto individual, sin que sea una novela. Creo que también hay que decirlo, Adolfo, no es un retrato del terremoto ni de la ciudad de Manta ni de Manabí. O sea, más bien ese es como un detonante, inclusive diría que se puede leer sin conocer esos sitios. ¿Cómo has sentido tú el manejo de tantas pasiones? Es muy complicado manejar tantos personajes y tantas historias en una novela, y tú lo has logrado muy bien. ¿Cómo manejabas esta? Porque se te podían disparar para varios sitios, ¿no? Claro, yo siempre pienso en, bueno, no siempre, por primera vez en realidad, porque en los otros casos, cuando he escrito, siempre he tenido hasta 2 protagonistas, no 9. Entonces, pero aquí podrías decir que no hay 9 protagonistas, sino que hay 3 subhistorias que agrupan a varios protagonistas y que se van hilando. Entonces es como tener, yo aquí tengo 3 hilos, tengo 2 hilos, tengo otros 3 hilos, tengo un hilo por acá y en realidad estos 3 hilos son una subhistoria, estos 2 son otra subhistoria, estos otros 3 hilos forman. Entonces, cada hilo es un personaje, son núcleos de personajes. En este caso, por ejemplo, el padre, el director de orquesta con su hijo, que está en el asilo psiquiátrico, y su hija que quiere rescatar a su hermano para alejarlo del padre y vengarse de alguna manera de una historia familiar que tiene que ver con la muerte de la madre, forman el núcleo de una historia. Entonces ya tenemos 3 personajes formando una subhistoria. Luego está la asistente del director de orquesta con su madre, que narra otra historia. Como que la primera historia es más psicológica y más intrafamiliar, mientras que la historia de la asistente del director de orquesta y su madre, que es una persona que representa todas las, digamos, los convencionalismos y las taras sociales y morales de esa ciudad, forman otra historia que muestra más la falsa moral de la sociedad en la que viven, ¿no? Ellos están más cercanos al nivel social de la novela, ¿no? De ahí tú tienes igual qué sé yo, a Johnny Salango por otro lado, que está más en el nivel mítico de la novela, hilvanando otra historia, y así hay personajes, ¿no? Que son unitarios en parejas o en tríos, que van formando estas subhistorias. Ahora, el asunto es cómo todas estas subhistorias se organizan en una totalidad y la obra abre y cierra armoniosamente sin dejar ningún cabo suelto, digamos, en este sentido, ¿no?
Y eso yo creo que de alguna manera parecería cuando alguien lo lee, que, bueno, que el autor lo planificó y lo organizó como meticulosamente, o pensó mucho en eso para lograrlo. En realidad yo creo que el mundo de la novela es un mundo simbólico, subconsciente, que de alguna manera se organiza a sí mismo si tú le prestas tu vida. Y tu capacidad de ensoñación se va organizando a sí mismo con la colaboración del inconsciente y adquiere una forma final. Y esta forma final para mí es una sorpresa, porque de alguna manera no fue el resultado de un trabajo racional, de una voluntad racional que planifica y ejecuta. Y en este sentido es como contar, yo siempre hablo, es la enorme diferencia que hay entre escribir una obra conscientemente y escribir una obra con la colaboración del inconsciente. Yo creo que ahí es donde viene esta parte, que es más importante. Yo creo que en realidad una gran obra siempre es una obra que cuenta con la colaboración del inconsciente, lo cual quiere decir que de alguna manera uno tiene que negociar con el demonio. Es este contrato que haces con el inconsciente para contar con su colaboración, para que él haga el trabajo. Entonces, el mito de Cantuña es exactamente el mito del novelista. Cantuña no puede hacer la iglesia. Cantuña vendría a ser la persona, Leonardo, Adolfo, Sandra, somos Cantuña. Somos seres que no podríamos escribir una gran novela si no contamos con la colaboración del inconsciente, que es un poder mítico, sagrado que llevamos adentro, que es capaz de hacer cosas maravillosas y abismales. Nosotros no podemos, o sea, yo no puedo escribir esa novela, tengo que contar con la colaboración. Entonces, ¿cómo seducir al demonio para que haga por mí ese trabajo? Creo que de eso se trata básicamente el oficio del novelista, que es una tecnología de la inspiración, básicamente el trabajo del novelista, ¿no? Es como básicamente un novelista aprende a tratar con el diablo, ¿no? Y ese es su mayor, lo más importante, el trabajo más importante que tiene un novelista es saber hacer tratos con el diablo, porque el diablo es el que finalmente va a lograr que su obra tenga la dimensión, que Cantuña termine la iglesia, que la iglesia exista. Él no podría hacerlo. Entonces, para mí ese es como el mito que representa un poco el trabajo del novelista, ¿no? Entonces, por eso se procede por visiones, por deslumbres, en un estado de abandono hasta cierto punto, ¿no? Y ahí se va hilvanando y se va organizando a sí misma la novela de alguna forma. Claro que le vas prestando el oficio. O sea, el oficio quiere decir que tú vas detectando lo que funciona, lo que no funciona bien, por qué no funciona bien, cómo cortar, pegar, armar. Esa parte ya, digamos, es más, Cantuña mismo ya es el de orfebre, cómo armar, terminar de armar bien eso. Pero el trabajo fuerte no lo tiene uno, pues el trabajo fuerte lo hace el otro, ¿no? Entonces eso es un poquito mi manera, digamos, esa es mi arte narrativa, digamos, resumida es esa, ¿no? Adolfo, ahorita que estabas hablando acerca de esta negociación entre lo consciente y lo inconsciente al momento de la creación, me llamaba también mucho la atención con la lectura durante la lectura, la negociación que hiciste entre dos estratos muy bien definidos de la novela. Y al principio tú hablabas de que habías logrado hilvanar algunos retratos sociales. Hay unas escenas particularmente que yo creo que todos la hemos visto, cuando Iván Rojo va a hacer su declaración y el policía pone su gorrita ahí, para mí es como, ¿cuántas veces no hemos visto esto? O los vecinos murmurando, la escena de Trinidad en el bar, hay cosas que son retratos sociales muy específicos, muy bien bosquejados, muy bien detallados y que a su vez se contraponen con estos elementos oníricos que son los relatos de este paciente del hospital psiquiátrico, que no diré quién es, para que los lectores puedan descubrirlo, pero estos relatos a mí me llamaban mucho la atención porque para mí eran como un reflejo de lo que sucedía en la ciudad, pero de una manera como la soñaríamos nosotros, es decir, los sueños asumiéndolo como las impresiones que dejamos libre, que nuestra mente deja libre en la noche de lo que hemos vivido en el día. Entonces, estos sueños me parecían el reverso acuoso de esta ciudad que en realidad está en ruinas, pero que no solamente está en ruinas
desde el terremoto, sino que es una ciudad que parece destruida desde los inicios de los tiempos. Es una ciudad que nació destruida por algún motivo. Entonces, yo quería saber cómo habías negociado este estrato onírico y este estrato tan de retrato social, que son cosas que uno las vive día a día y que las ve y dices, y te reconoces en ellas. Claro, eso a mí me parece fascinante porque justo eso fue para mí como el balance en el que traté de moverme todo el tiempo, es decir, voy como un péndulo, ¿no? Voy hacia esta especie de narrativa onírica que tiene que ver con lo que podríamos llamar el horror sagrado, que es una cosa mítico-religiosa, psicótica casi, que es un mundo onírico, sobre todo es una narrativa muy onírica. Y de alguna manera el péndulo luego se va hacia el costumbrismo. Es como de decir, ¿cómo tú creas hablando de bestias mitológicas, ¿no? Es como decir, así como tú tienes un león con cabeza de paloma, ¿no? Que tú dirías, ¿cómo puede ser un león tener cabeza de paloma? Como si fueran dos elementos incompatibles entre sí, pero forman una bestia perfectamente diseñada, ¿no? Por la mitología, ¿no? Eso es precisamente la idea del monstruo, tal como la concebía Aristóteles, era la suma de diferentes elementos perimórficos de animales que configuran una criatura, ¿no? Una criatura monstruosa es la suma de varias criaturas que están unidas, ¿no? Y de esa manera esta novela yo la concebí exactamente como un monstruo. Pensé, ¿cómo hago que este animal social, costumbrista, balzaquiano llamemos, o sea, ¿cómo hago que esto sea una novela escrita a la par entre Balzac y Edgar Allan Poe? Entre Balzac y yo no sé, y por allí podría ser una narrativa más como la de Sábato Sábato en el mundo del informe de los ciegos, ¿no? Que es una narrativa onírica, mítica, profunda, del horror. Entonces era como estar ¿cómo juntas a dos personajes o dos escritores tan antípodas? Nerval, por ejemplo. Cuando yo leí Las hijas del fuego de Nerval, que es su relato autobiográfico, esa fue la primera lectura de un escritor que narraba sus estados psicóticos, similares a los de Damián Baas, el paciente del psiquiátrico protagonista de la novela, ¿no? Entonces, de alguna manera, a mí lo que me pasó fue que con relatos como los de Nerval, como los de Strindberg en Inferno, que es otra autobiografía de un esquizofrénico, también es una autobiografía de un esquizofrénico, Las hijas del fuego de Nerval, y cómo se llama el hombre orquídea de Zulm. Entonces, todos estos relatos para mí han sido como tesoros, ¿no? Porque a mí me han interesado mucho los relatos de las vivencias esquizofrénicas, sobre todo de las psicosis religiosas, porque yo padecí, mientras estuve viviendo en Argentina, un año entero una psicosis religiosa. Y para mí es como una experiencia tan intensa que por suerte no tenía nadie que se preocupe por mí y me vea porque me hubieran encerrado. Pero la experiencia de ese año de vivir en un estado de psicosis religiosa hizo que yo, cuando me topé con estos relatos, yo dije, esto es lo que me pasó a mí. Y que de alguna manera mi inclinación hacia las lecturas sobre psiquiatría y sobre todo las lecturas sobre Jung, sobre el estado de la psicosis religiosa, han sido lecturas que me han servido a mí para entender lo que a mí mismo me sucedió. De manera que Damián Baas soy yo en esa etapa de mi vida. Entonces, es como que es una persona totalmente desconectada de lo prosaico, es como un ser poético en un mundo prosaico, digamos, de alguna forma en esta novela sucede eso, está Damián Baas y los demás. Es un ser poético en un mundo prosaico, es un ser que vive en un estado de delirio místico en medio de un mundo dominado por la corrupción y los intereses. Entonces, de alguna manera, ahí se genera una escala y se generan estas dos narrativas, estos dos mundos, que la cuestión era lograr que se ensamblen, creando este movimiento pendular de un estado de conciencia al otro, de un estado al otro, ¿no? De manera que haya un balance interesante, ¿no? Porque era como decir, cómo en una novela en la que se describen escenas de corrupción en ambientes burocráticos tan costumbristas,
pueden suceder al mismo tiempo estas otras escenas y estos otros eventos que tienen lugar en estados alterados de conciencia de carácter prácticamente religioso, ¿no? Y místico, ¿no? Y sin embargo, que no parezcan, digamos, cosas separadas, ¿no? Ahora, eso justamente, Adolfo, yo creo que es interesante ampliar un poco más eso de ahí, porque no quiero dejar de lado el título de tu novela, Geografía del Asombro. Una geografía es una escritura sobre la Tierra, sobre el recorrido por distintos relieves. Y eso tiene tu novela, eso justamente le da esa gran amenidad que tiene, porque uno no la puede soltar. Uno no la puede soltar, es decir, siguiendo todas estas historias que además se cortan en el momento adecuado para que uno siga imaginando. Entonces, hay todo un mecanismo ahí muy rico, porque tú estás en realidad recorriendo unos relieves, haces que el lector pueda palpar estos relieves de los grandes picos de los personajes con sus conflictos, pero también lo que señalaba Sandra, estos pequeños personajes secundarios que son de una riqueza enorme. Yo a veces he hecho en falta que parecería que hoy en día las novelas son como cuentos alargados, es decir, donde se descuida mucho los personajes secundarios, donde no hay esa tensión que tú le pones. Estoy pensando, por ejemplo, en la escena de la subasta del violín. Ese personaje secundario que aparece en 2 capítulos, que es el pequeño tipo corrupto que lo quiere estafar al pobre Damián, que está en las nubes, está perfectamente logrado. Entonces, lo que quiero decir es que has cuidado el detalle. Entonces, el lector puede recorrer esta geografía y puede asombrarse. Eso es lo fascinante de la novela. Pero claro, es una geografía en la que tú lo llevas finalmente al borde de un abismo, porque hay un abismo terrible. Hay una escena que no voy a contar, que no voy a dar detalles de los personajes, pero donde las cenizas de un personaje caen sobre el cuerpo de una madre. Es tremendo. O sea, es decir, hay un momento, y ahí quiero volver a la parte esta mítica que tú dices, esta conexión con estas herencias del romanticismo, de tanto el romanticismo francés, de Nerval o el alemán, porque esos relatos de ese personaje que están hacia el final, tocan una cosa que tú un momento hablas, tú hablas de la mordedura del inconsciente. Y yo creo que ahí has logrado algo que es un equilibrio entre ese flujo de narrar y esa aparición de relatos totalmente enigmáticos. El lector cuando avance en la novela se va a encontrar con estos cuentos, tú has trabajado mucho el cuento, se va a encontrar con estos cuentos que de alguna manera iluminan la zona más oscura de la novela. Entonces, esto me ha llamado mucho la atención, insisto, creo que has hecho una novela muy sugerente, muy variada, nada monótona y de una fuerza impresionante que invita a muchas lecturas. Yo ahora, después de que pase esta feria de libro, yo quiero volver a leer Geografía del Asombro. Creo que hay cosas que se me quedaron que todavía tengo que seguir descubriendo. Y eso te felicito porque es una cosa realmente un gran logro, ¿no? Gracias. Sí, hay digamos, ciertos intereses particulares, ¿no? Básicamente era como llegar a entender este mundo, este estado mental, digamos, esta locura que consiste en creer que estás muerto, y el deseo y el miedo en la medida en que tu corazón deja de latir y estás muerto y tienes el miedo a corromperte o a que proliferen los gusanos dentro de tu cuerpo. Y eso hace que no comas y poder sostenerte en ese estado y entender a través de ese estado un montón de... Estos cuentos que están en la novela fueron escritos por mí hace 40 años. Son cuentos escritos por mí cuando tenía la edad de Damián. Y lo que hice fue cogerlos de esa época y ponerlos aquí, porque ese era mi estado de conciencia y ahí estaba de alguna manera reflejado simbólicamente este deseo de ser eviscerado, este deseo de que se me extraigan las vísceras para poder vivir en un mundo donde ya no hubiera la posibilidad de experimentar el sufrimiento y la agonía perpetua, ¿no? Entonces, este estado que tiene que ver, también se conecta con los misterios de la momificación y con un montón de religiones que practican el consumo de resinas y de ayunos para hacer en vida a una momia cuyo corazón se detiene y se queda sentada en una caverna de sal, por ejemplo. Estas son prácticas religiosas arcaicas muy extrañas que de alguna manera yo llegué a vislumbrar por experiencia propia y que quería acercarlas a la novela, ¿no? Porque son cosas muy, muy misteriosas. Entonces, en esta novela lograron como salir y están ahí, ¿no? Y lograron como de alguna manera tener cabida en este mundo, ¿no? En este mundo social
a través de este personaje, ¿no? Y logran insertarse en la trama, ¿no? De una manera en que no resultan ajenas, sino que se genera todo está perfectamente imbricado. Eso es un poco la aspiración que tenía. Buenas noches. Si me permiten, disculpen la interrupción. No pude en un inicio conectarme simplemente porque no me dejaron intervenir en el panel. Ya se solucionó, no les quería interrumpir. Pido disculpas, les debí haber presentado. Bueno, estamos escuchándoles desde hace ya casi 50 minutos. Estamos en presencia, por supuesto, de Leonardo, de Sandra y de Adolfo, tres novelistas, tres autores ecuatorianos. Estamos a 7 minutos de clausurar. Se puede pedir a los oyentes intervenir con algunas preguntas, pero por el momento veo que no hay ninguna pregunta. Por ende, podemos seguir. Y antes de terminar, pues tomaré la palabra simplemente para agradecerles y para agradecer también la intervención de algunos intervenores como la editorial, la feria, en fin, y la librería. Así que podemos seguir, todavía hay 6 minutos exactamente para poder deleitar sus palabras. Gracias. No sé, Sandra, si quieres hacer algún comentario. Sí, muchísimas gracias, Thierry. Yo solamente quería preguntarte una cosita más. Hay algo que también me mandó a otra peli, que es el violín rojo. Me llamó mucho la atención. Esta es una novela que pone especial énfasis en ciertos objetos que tienen que ver con la emotividad, con la personalidad también de cada personaje. Animalitos. En el caso de Damián es indefectible ligarlo a los goldfish, en el caso de Rosalinda, sus vestidos. Hay algo siempre, la resina, esta pepita de ámbar a Damián, y el violín de Eloísa que le deja a Iván. ¿Tú escogiste conscientemente cada objeto que tenía que ir ligado a un personaje o fue fluyendo de acuerdo a cómo ibas configurando la historia y, bueno, tiene que agarrar aquí esto? ¿Por qué un violín? ¿Por qué, no sé, una flauta podría haber sido? ¿Por qué ir ligando al personaje a ciertos objetos? En el caso de Trinidad, los tacones son algo que la define a ella. La veía montada siempre en unos tacones. Cuando los clava en la pared del baño también como que me chocó muchísimo. Entonces, hay muchos elementos, objetos que están ligados a los personajes. ¿Cómo los elegiste? En el caso de Damián, claro, él es un ser acuático, ¿no? Digamos, es un ser que ha sido invadido por el inconsciente. Es un loco sagrado. Entonces, él sufre una invasión del inconsciente. Él está enajenado en ese sentido. Y él tiene esta obsesión por mirar por debajo del agua a los goldfish y tiene esta especie de fijación en la cual él se identifica profundamente con la vida, con el mundo submarino, ¿no? Porque es un ser que precisamente está en el inconsciente. En el caso del violín, era una representación social de conflicto de clases en la cual hay una clase que es capaz de generar una cultura musical dentro de la cual es posible tener un violín, que es un objeto un poquito absurdo en esa ciudad, ¿no? Que es un objeto que está cargado de una significación romántica. Romántica en el sentido alemán del término, o sea, una significación sobre la elevación del espíritu, sobre las tareas mundanas, como si esta clase social hubiera producido a este hijo de la ciudad, que es capaz de elevarse sobre las miserias del mundo y tejer con su mujer una vida donde es posible, son posibles estas grandes emociones, ¿no? Fuera de contacto con la vida ordinaria de los seres que pueblan la ciudad, ¿no? Entonces cada uno va cargado. En el caso de los tacos, claro, representan el deseo de una mujer de ser pragmática, ganar dinero y acabar con su padre, es decir, con esa historia de, digamos, de envanecimiento artístico en la que vive su padre, al que detesta, y entonces ella decide simplemente matar al padre. ¿Cómo va a matar al padre? Matando la música, matando la sensibilidad, haciendo dinero, en definitiva, ¿no? Y por lo tanto, trepándose en los tacones y pintándose, ¿no? Y haciendo negocios fraudulentos para hacer dinero fácil, digamos, ¿no?
Entonces, pero también cuidé, digamos, que estos objetos tengan como sus momentos, ¿no? Pero fueron surgiendo también naturalmente. Ahora, claro, cuando surgieron, excepto los goldfish y el violín, hay otros elementos que fueron menos conscientes, fueron apareciendo. Claro, los goldfish son centrales, eso sí fue muy urdido, con una parte muy profunda de la novela, igual que el violín, ¿no? Y los otros fueron publicando. Adolfo, hay una pregunta que está haciendo María Barrera desde Nueva York. La leo, ¿no? Dice, Adolfo, en tus novelas, la delgada membrana entre lo físico y lo intangible parece estar siempre en peligro de entrar en ruptura. ¿Refleja ello tu experiencia personal? Sí, creo que, bueno, no creo que eso es una experiencia que todo ser humano en un momento de su vida puede tener, que es este sentir que todo eso que yo estoy experimentando como un mundo real y sólido que me sostiene, es algo como la fina capa de hielo famosa, ¿no? De la metáfora, que se puede rajar o que puede mostrar como un cristal a los monstruos que están por debajo del agua, ¿no? Es decir, ¿cómo puede dejar de ser confiable esa normalidad? Ahora que nosotros estamos hablando de la nueva normalidad, estamos básicamente todos un poquito asustados, como diciendo, es que se está haciendo más frágil la fina capa de hielo y estamos comenzando a mirar monstruos debajo del hielo. Es que esa normalidad no ha sido tan sólida, ha sido tan frágil como un velo que se puede apartar y para que suceda el horror. Entonces, eso de ahí creo que es algo que todo ser humano en un momento dado de su vida puede experimentar, ¿no? Ahora hay personas que lo experimentan de manera más frecuente o profunda que otros, ¿no? Por causas, digamos, ya psicológicas o históricas de su vida personal, ¿no? Pero en mi caso es así, a mí me interesa mucho esa membrana fina de la que está hablando la amiga. Hay otra pregunta también, de un espectador anónimo. ¿Recuerda de algún modo a aquella película de animación japonesa en la que las viviendas están vivas? Y también creo que es el mismo oyente, la escena de la casa de Artemisa en la cual una pared cae y queda expuesto el interior tiene una tremenda potencia simbólica, es estremecedora. ¿Puedes comentar cómo la concebiste? Sí, básicamente Artemisa es un personaje que quiere sostener su imagen y una posición social en decadencia, que está asustada de la pérdida de su prestigio social. Y en este sentido, la casa es como la representación de su mundo psíquico, ¿no? Y cuando su casa tras el terremoto queda inclinada con ciertas deficiencias, es como que fuera ella misma la que está en peligro, ¿no? Y cuando se cae esta pared, toda la pared lateral de una casa de 2 pisos cae sobre la arena y queda el interior de la casa expuesto. Ese es el momento en el cual, digamos, su mundo psíquico queda de alguna manera al descubierto, queda de alguna manera mostrada en su vulnerabilidad al mundo, despojada de su prestigio social, despojada de sus apellidos, de todas estas creencias en su procedencia histórica, digamos, en su pretendida alcurnia social, y queda expuesta, digamos, al pueblo, como si el pueblo fuera un mundo oscuro que va a invadir su casa, va a invadir su identidad y la va a despojar de todo valor social. Entonces es una manera simbólica de mostrar un terror psicológico ligado al prestigio, ¿no? Al prestigio de una persona que se aferra a un prestigio casi inexistente, ¿no? Para seguir perteneciendo a una clase social a la cual ya prácticamente ya no pertenece a causa de la pobreza, ¿no? Bueno, ya toca cerrar esta presentación. Lamentablemente el tiempo juega en contra de nosotros. Estábamos entonces en la presentación del libro de Adolfo Macías Huerta, con Leonardo Valencia y Sandra Arraya. Estábamos en directo desde la Feria Virtual del Libro de Quito, edición 2020. Y este evento ha sido posible gracias a la editorial Sex Barral, Grupo Planeta y a la Librería Española.
Muchísimas gracias desde Quito para el mundo y para el resto del Ecuador. Agradecemos su participación y gracias, Adolfo, por tu presentación. Muchísimas gracias. Leonardo, Adolfo, Sandra, las últimas palabras de despedida. Sí, yo sobre todo para agradecerles a ustedes, a ti, Thierry, a Sandra. Sandrita, te quiero mucho. Veo como tu lectura para mí siempre es como un apoyo emocional, sentir que tus comentarios, las cosas que tú ves siempre son bien particulares, tu lectura, eres una lectora maravillosa. Igual a ti, Leonardo, para mí siempre ha sido como un soporte la dedicación y la penetración que tienes para leer y cómo de alguna manera esto se convierte en un soporte, este diálogo entre colegas, ¿no? El sentir que estamos juntos en este oficio, ¿no? Que demanda tanta soledad, digamos. Es grato compartirlo, ¿no? Muchas gracias, Leonardo y A ti, Sandrita. Adolfo. Y A Thierry ti, Adolfo, por la invitación. Una buena noche, entonces. Hasta luego. Igual para Muchas todos. gracias. Adiós. De esta forma concluimos con la presentación de la novela Geografía del Asombro. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, que será el show musical de Alex Alvear, y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.